El Bierzo ha estado presente en la Cumbre del Clima de Madrid. Lo ha estado porque las políticas que se derivan de los acuerdos internacionales ya han afectado a nuestra tierra, ha sufrido la mayor crisis de su sistema productivo en un siglo. El carbón y las centrales térmicas han dicho adiós tras la Cumbre de París hace años y ahora el Bierzo espera que en esta edición en España se pongan las bases de una transición justa para territorios que lo han dado todo para dar luz y energía a España y el mundo. El Bierzo mira más que nunca a Madrid. En la Cumbre del Clima de la capital de España se ha hablado, y mucho, de carbón. Esta fuente fósil ya historia en la comarca del Bierzo y en España, pero que se sigue utilizando de forma masiva en países que, por cierto, no han acudido a esta cumbre, como pueden ser Estados Unidos o China. España sí ha hecho sus deberes. Territorios como la comarca del Bierzo han aceptado el fin de su modelo productivo. Pero en esta misma cumbre, el presidente en funciones del Gobierno de España ha insistido en la necesidad de una transición justa para la economía del mundo y los territorios afectados. Un gran acuerdo para asimilar con equidad el impacto de esta gran transformación, de esta gran transición que necesitan nuestras economías. Alcanzar la neutralidad climática en 2050 requiere audacia desde un nuevo multilateralismo. Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país, por poderoso que sea. Y unas cuencas mineras españolas que ya han cumplido están esperando lo propio del resto del mundo. Los expertos lo han puesto de manifiesto de forma reiterada en la cumbre. O bien ponemos fin a esta adicción al carbón, o todos los esfuerzos estarán destinados al fracaso. Y mientras en Madrid el futuro del mundo se debate entre prácticamente todos los países del globo terráqueo, en el Bierzo, su pequeño mundo, su solución, sigue en el aire. Fabero, Torre del Bierzo, Bembibre, Toreno, ven cómo sus poblaciones desaparecen, cómo la actividad económica decrece de forma considerable. Y cómo en conjunto las comarcas mineras como la del Bierzo siguen sin alternativas a un cierre ordenado y adelantado respecto a otros países del mundo. Y ante la perplejidad de estos territorios, y mientras tanto en Madrid, estrellas mediáticas para unos, adolescentes que salvaguardan el interés global de las naciones por el clima, piden a las naciones del mundo que pongan fin a las industrias contaminantes. Porque la emergencia climática no es solo algo que impactará en el futuro, no es algo que solo va a impactar a los niños que hoy están creciendo, sino que ya está teniendo efectos para mucha gente que está sufriendo y muriendo en la actualidad. Dejamos la cumbre del clima en Madrid y volvemos al Bierzo, donde también los científicos tienen su propia versión de los hechos. Doctor en biología, Jorge Tizado, entiende que sí existe un cambio climático, pero con matices. La crítica está en que el universo o el planeta en el que vivimos es dinámico, no es estático. Y por lo tanto el cambio climático, el cambio del clima es algo inherente. O sea, lleva sucediendo desde hace miles de años que hay un cambio de clima. De la misma forma que la extinción de especies, que son otros los elementos que vamos a comentar, es un elemento natural de la evolución biológica. La evolución biológica se basa en que desaparecen unas especies y aparecen otras mejores que las van sustituyendo. Por lo tanto, no son los elementos fundamentales. Nadie dice que no exista cambio climático, sino lo que se está diciendo, las causas, son las discutibles. La comunidad internacional dice tenerlo claro. Una de las principales causas del cambio climático son las emisiones de CO2. Esto llevó al traste del sector del carbón y a las centrales térmicas, aunque no todos y todas en la comunidad científica piensan exactamente en este sentido. Es cierto, evidentemente, que el Bierzo está hundido, evidentemente. Ahora, que las causas de que el CO2 es uno de los elementos fundamentales de este cambio climático es lo que es discutible. Entonces, hay varias publicaciones y varias informaciones que hablan del balance
del coste-beneficio de la emisión de CO2. Entonces, no es cuestión de cambiar un modelo económico por otro dejando a la gente por el camino. Entonces, quizás esa es la mayor crítica. Como decía antes, no es tanto que se niegue el cambio climático, pero esas causas tan rápidas dan lugar a sospechas. El Bierzo es uno de los territorios afectados por las políticas de reducción de emisiones de CO2, aunque la ciencia tiene más de una versión al respecto. ¿Qué y quiénes emiten más dióxido de carbono? Lo cierto es que existen datos verdaderamente sorprendentes. La ganadería produce más CO2 que el transporte en el mundo. Por lo tanto, se nos meten impuestos al diésel, se meten impuestos a los coches, pero no se meten impuestos a las vacas. Es lo que llama un poquito la atención. Otro dato, por ejemplo, curioso, el 33% de las emisiones del mundo las producen 20 empresas. ¿Por qué unas empresas que no producen o emiten tanto CO2 tienen que pagar los costes de otras que se están librando? Eso es un poquito lo que esos pequeños fanáticos que no estamos tan convencidos son los que ponemos un poquito a opinión pública de que el reparto no es tan justo como parece. Pero en el contexto del cambio climático, el cierre de minas y de centrales térmicas también genera nuevas oportunidades en la comarca. Un territorio que mira ahora al monte, a su reserva forestal, a una riqueza convertible en más de un producto de la sociedad de consumo. Madera para generar energía, como es el caso de Forestalia. Madera para la compraventa en la elaboración de productos, pero sobre todo una masa forestal que ayuda a reducir las emisiones a la atmósfera. Y precisamente con la European Green Deal, que ha sido uno de los resultados de esta cumbre y la Declaración de Madrid, pues lo que se ha puesto de manifiesto es que la gestión forestal, el utilizar los sumideros de carbono, los únicos que tenemos que se pueden realmente gestionar y que podemos incrementar, como son nuestros bosques, eso es imprescindible y fundamental. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un potencial enorme, es decir, esto es el oro verde del Bierzo. Por cada metro cúbico de madera que tenemos, por cada metro cúbico de madera que almacenamos, estamos reduciendo, estamos dejando de emitir 1 tonelada de CO2. 1 tonelada de CO2 pues es lo que un europeo medio, digamos, que emite o que produce durante un mes. Pero esta riqueza forestal no necesariamente debe ser convertida en productos de esa sociedad de consumo, al menos en lo referente a su talado y aprovechamiento. La masa forestal viva es en sí misma riqueza y progreso. Si a esto le ponemos valor monetario, tenemos que tener en cuenta que este año han salido en las subastas de la Junta de Castilla y León, únicamente para aquí, para la provincia de León, se han subastado madera, pinos, por valor de más de 2 millones de euros. 2 millones de euros que van en su totalidad, revierten en las juntas vecinales. Es decir, ese es dinero que está saliendo del monte, son más o menos 50.000 metros cúbicos de madera, lo que quiere decir 50.000 toneladas de CO2 que se están secuestrando. Yo espero que dé economía, pero evidentemente no va a dar la misma economía que daba el carbón o que daban otras fuentes de energía. Yo creo. Aparte que, bueno, también hay otra visión, que se ve muchas veces en lo forestal como un elemento productivista. Lo que estamos consiguiendo también es que esas masas que quedan crezcan más y fijen más carbono. Así de importante es, esa es la gran oportunidad que tiene el Bierzo. Cuando lo forestal, otros grupos, otros sectores lo vemos como un disfrute del medio ambiente, entonces no es tanto una producción de madera, una producción de biomasa, que al fin y al cabo yo saco biomasa del monte, pero la quemo y produzco CO2, ¿vale? Sino que, bueno, también el medio ambiente hay que valorarlo por su propio valor. Pero esos montes, ya sean como recurso económico o para disfrute de la naturaleza, también corren peligro. Y que el cambio climático haya hecho mirar a la comarca del Bierzo, a sus montañas y masas vegetales, también está promoviendo una cultura del conocimiento que desde este territorio es ejemplar en el mundo. Hablamos de un máster en incendios forestales.
También aquí en el campus se está impartiendo parte de un máster sobre incendios forestales, que es único a nivel europeo, casi me atrevería a decir a nivel mundial, donde se estudian los incendios forestales en todas sus vertientes. Yo creo que eso es, la formación es muy importante, el conocimiento es muy importante, yo creo que es una aportación que, aunque parece muy local, tiene implicaciones globales. Pero el Bierzo sigue necesitando industria para que en su futuro el nivel de población no decrezca. Algunos asocian industria y contaminación, aunque la comunidad científica no lo entiende así. Pero la industria puede adaptarse a sistemas menos contaminantes. O sea, yo desde mi punto de vista, el Bierzo tiene una potencialidad más agrícola que forestal y que puede ser perfectamente compatible y que tiene que funcionar a través de ahí. El medio natural que tenemos es un medio natural realmente impresionante, que bien gestionado, bien cuidado, puede atraer mucha gente. Todo eso tiene que sumarse para levantar el Bierzo, porque si no estamos completamente hundidos. El debate del mundo sobre el clima no debe olvidar aquellos territorios del globo terráqueo que con su esfuerzo y la vida de sus gentes han dado energía a la sociedad del siglo XXI.